hay otra diplomatura de Derecho Procesal Especial, donde se manejan los juicios especiales a distancia. Dentro de pocos días vamos a empezar la especialización en Derecho Procesal de las Ejecuciones, ya la cohorte 2019-2020, en la cual estoy de coordinadora. Y también dirijo un curso corto de peritos judiciales. En el marco de todas estas actividades es que, bueno, trato de realizar en la medida de lo posible estos webinarios a los fines de que podamos abordar algunos temas de interés. Y vengo reiteradamente eligiendo el tema de la representación en juicio, porque es un tema que en la práctica procesal es a diario, y la verdad que nos ha dado nos da bastantes inconvenientes a los momentos de poder valorar esa representación. En primer lugar, lo que tenemos que diferenciar, digamos, noción básica de derecho procesal, es que una cosa es, digamos, la legitimación ad causam, la legitimación que yo tengo para iniciar un juicio determinado, por lo cual tengo que tener ese derecho a reclamar. Y otra cosa es la legitimación procesal, que significa que aun cuando yo tengo ese derecho a reclamar, tengo que ver si tengo la capacidad suficiente de representación, digamos, o necesito representación para estar en juicio. Y acá es por eso que son temas que van muchas veces tan unidos, la capacidad para estar en juicio a la representación para estar en juicio. Y un tema que ha sido muy importante son las reformas justamente que ha introducido el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de representación. Ya no me gusta hablar de nuevo código, el código en agosto va a cumplir 4 años, sin embargo, seguimos teniendo problemas a los momentos de valorar si está debidamente acreditada esa representación para estar en juicio. Fíjense que es tan importante el tema de la representación y la capacidad procesal, que por supuesto que es uno de los presupuestos procesales, valga la redundancia, que tiene cualquier proceso civil. Y tan es así, tal la importancia que tenemos, que sabemos que la falta o la indebida integración de la litis en cualquier proceso da posibilidad de una nulidad, inclusive declarada oficiosa en cualquier instancia del proceso, y puede hacer volver, digamos, ese proceso a esa primera notificación o primer escrito de demanda por no estar debidamente acreditada a esa representación. Esta es la teoría que viene sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia desde hace muchos años y la cual no se ha revertido, ¿cierto?, siempre bajo la tónica de que estamos dentro de una nulidad procesal y que por supuesto la misma puede ser saneada. Recuerden que ese saneamiento va a estar, digamos, un poco supeditado a que la otra parte no haya justamente, digamos, impugnado esa falta de representación para estar en juicio. Veamos en la práctica cómo sucede. Si el tribunal no lo advirtió, digamos, al hacer un examen de la demanda, teniendo en cuenta los trámites del 175, a nivel nacional todas las normas establecen cuáles son los requisitos que tiene una demanda. En Córdoba tenemos lo que se llama ese despacho saneador ab inicio que puede realizar el juez de valorar si se cumplen esos requisitos de la demanda y si no lo tiene cumplimentado lo puede ordenar a la parte que la parte haga esa subsanación, ¿no es cierto? Por lo cual lo emplaza a que acredite esta representación o capacidad procesal está en el inciso segundo del 175, yo lo podría emplazar a la parte para que cumplimente acabadamente esa representación, dándole un plazo determinado que en el 176 lo tenemos establecido.
Si eso no se cumple, si ese emplazamiento no se cumple, por supuesto que el apercibimiento del 176 es tener, digamos, la caducidad de esa demanda, lo cual tiene una gravedad total por la implicancia que tiene esa caducidad de, digamos, de esa demanda, o que esa demanda caiga, por el tema de relacionarlo con la interrupción que ha tenido esa demanda para la prescripción del juicio. Obviamente que el juicio se va a poder iniciar de nuevo y sanear estos problemas que tenía procesales, pero siempre y cuando la acción de fondo no esté prescripta, porque la interrupción que tuvo esa demanda se cae por la caducidad o deserción de esa demanda. Entonces, por eso es tan importante la realización de esa valoración que puede hacer el juez al inicio y después de hacer ese saneamiento del proceso. Hoy en los procesos orales sería una cuestión muy interesante y debería hacerlo el juez en la audiencia preliminar cuando hace, ¿no es cierto?, todo el saneamiento de esa demanda y de esa contestación. La otra forma de impugnar esta representación es a través de que si no se hizo oficiosamente o en esa primera oportunidad, el demandado, al contestar la demanda, interponga la excepción de falta de personería, ¿sí? Y fíjense que era a lo que iba, que si este demandado ya me plantea la excepción de falta de personería, ¿yo lo puedo subsanar? Sí, lo puedo subsanar acompañando, aún con el planteamiento de esa excepción, la puedo acompañar al poder suficiente o acreditar la representación legal con posterioridad a que haya sido interpuesta esa excepción. Pero acá las costas las va a tener que pagar la parte que dio, digamos, lugar a que se plantee esa excepción, que sería en este caso la parte actora que no cumplimentó debidamente con los requisitos del 175. Entonces, siempre, digamos, el tema de la representación para mí resulta de vital importancia. ¿Y cuáles son las modificaciones que me ha establecido el Código Civil y que debo tener en cuenta hoy? Fíjense, lo de representación, siempre cuando nosotros pensábamos en representación en juicio, aparte de la representación legal, que es la que sabíamos, los padres por los hijos, el curador por la persona con restricción a la capacidad, el tutor por el pupilo, ¿sí?, las representaciones legales, o el fiscal de Estado por el gobierno, que son de las representaciones legales que hablamos para estar en juicio, teníamos, cuando hablábamos de representación voluntaria, siempre se nos venía el mandato a la cabeza, o sea, no podíamos pensar en una representación sin pensar en un mandato. Hoy, el Código Civil, cuando trata del 358 en adelante, todo el tema de la representación, me habla de representación voluntaria, me habla de representación legal, me agrega que ya vamos a ver la representación orgánica, pero cuando me habla de la representación voluntaria me dice, puede haber representación con o sin mandato, y allá en el 1320, cuando me habla del mandato, me dice, puede haber mandato con o sin representación. Con lo cual, ya la idea de la representación voluntaria no viene con una identificación absoluta con el mandato, sino que yo podría tener otras tipologías de representación voluntaria que excedan o que sean menores inclusive que un mandato. Con lo cual, tenemos que ver que ya las modalidades de representación obviamente que han variado. En el caso de la representación orgánica, es una cuestión muy importante que ha introducido el Código y tiene sus razones de ser. En primer lugar, por la unificación justamente que me está pretendiendo hacer el Código Civil, que ya no es un Código Civil neto, sino que también es un código que trata las cuestiones civiles y comerciales. Y la representación orgánica la teníamos únicamente establecida en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, cuando me habla de, digamos, de la representación de las sociedades comerciales. ¿Qué hizo el Código? El Código Civil y Comercial me introduce esa representación orgánica para todas las personas jurídicas privadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué me hace esto? Me dice, a ver, señores,
acá una cosa son la persona jurídica privada y otra cosa son los miembros de esa persona jurídica privada, con lo cual todos los actos que haya realizado la persona jurídica privada no se trasladan automáticamente a sus miembros, sino que esa persona jurídica privada va a tener una representación orgánica que la van a determinar de acuerdo a la tipología de cada persona jurídica privada, va a tener, ¿no es cierto?, su representante. No hay una identificación entre la persona jurídica privada y los miembros de esa persona jurídica privada. Y yo, para poder ir en contra de esos miembros, como si hubieran realizado los actos a nombre de esa persona jurídica privada, voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hacíamos en función del 54, que allá le hablábamos, que era correr el velo societario para ir en contra de los socios. Acá corro el velo de la persona jurídica para ir en contra de los miembros de esa persona jurídica, y es lo que el 144 del Código Civil habla de inoponibilidad de la persona jurídica. Las causales exactamente las mismas del artículo 54, que es cuando haya habido defraudación, estafa, exceso en las tareas o en los actos realizados por esos miembros, que los miembros hayan dado confusión a que estaban haciendo los actos digamos, en nombre de esa persona jurídica privada. Esto es muy importante porque el código me está separando bien las personas jurídicas privadas que tienen contenido civil de las personas jurídicas, sociedades comerciales, que se siguen rigiendo por el código, digamos, por la ley de sociedades. Y acá la representación orgánica también ha tenido una modificación. Cuando empezaron a tratar o a visualizar las normas, las reformas del Código Civil, se hablaba que habían desaparecido las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. En realidad no. Lo que pasa es que la ley societaria le ha dado otro nombre y está dentro del capítulo que habla de las sociedades que no tienen una tipología determinada y habla justamente de las sociedades que no se han constituido, que constituidas no han terminado con su inscripción, que no son más que las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. ¿Qué es lo que cambia acá en esto? Es que ese tipo de sociedades, la regla era que había, digamos, solidaridad, una responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los miembros que formaban parte de esa sociedad de hecho o de esa sociedad irregular. Y acá, en realidad, el código lo cambia, porque la regla hoy es que la responsabilidad es mancomunada, no es solidaria, o sea, que cada uno respondería en el porcentaje de su contribución a esa persona jurídica social o societaria que no tiene una inscripción determinada. Entonces, la regla es lo mancomunado y la excepción va a ser la solidaridad, que va a ser establecida o en el contrato social para todos los actos que haga esa sociedad o en los actos que haga con otra determinada persona jurídica. Por ejemplo, podía determinar esa sociedad de hecho que todas las actuaciones que realice con el banco X sea solidariamente responsable, o podía ser para un contrato determinado, para lo cual vamos a tener que ver en cada situación particular cuál es la responsabilidad que se tiene, pero la regla general es que es mancomunada. Ergo, para la debida integración de la litis, que era lo que hacíamos normalmente cuando yo se demandaba una sociedad de hecho, era que traíamos a todos los socios como ilimitadamente responsables, y en realidad hoy eso es lo que ha cambiado cuando hablamos de las sociedades no regularmente estereotipadas, ¿sí? La otra responsabilidad que tenemos es la responsabilidad legal. Y acá el mayor cambio lo vamos a tener en dos cuestiones. Primero, que ustedes saben que en materia de capacidad de las personas, ya no hablamos más de demente, ya no hablamos más de insanía, sino que hablamos de los juicios de restricción
a la capacidad. Esa restricción puede ser total o puede ser, digamos, una restricción parcial. Y acá lo que interesa es tener esa sentencia en el cual se haya dictado esa restricción a la capacidad, porque ahí el juez va a determinar si esa restricción es total. Voy a tener un curador, que ese curador sí va a suplantar la voluntad o la capacidad de su protegido, y si no, voy a tener, si una restricción a la capacidad, voy a tener un apoyo, un sistema de apoyo o un apoyo para cada una de las actividades que realice, digamos, esa persona con la restricción a la capacidad, para lo cual voy a tener que tener en cuenta la letra o el espíritu de esa resolución judicial que declara la limitación de la capacidad, para ver a quién tengo que llamar al juicio para que esa persona se encuentre debidamente representada. Puedo tener personas con restricción a la capacidad que puedan actuar sin necesidad de ningún representante legal, obviamente que sí, si no necesita representante legal a través de un apoyo para poder estar en juicio. O sea que voy a poder tener, sí voy a tener que llamar sí o sí al complementario, que va a ser el asesor letrado, porque voy a tener una persona que tenga una restricción a la capacidad, ¿sí? Entonces, ya no hablamos únicamente de cuando tenemos problemas de juicios de restricción a la capacidad, no hablamos solamente de curador, sino que tenemos que también hablar de apoyo, sistema de apoyo, pueden ser ONG que apoyen, se usa mucho en determinadas tipologías de problemas mentales, que justamente la ONG, que es el que está haciendo un apoyo a la enfermedad, como sería Alma para Alzheimer, o la ONG que trata a los chicos, a las personas autistas, que sean las que tengan a lo mejor la representación, el apoyo, ¿no es cierto?, para esas personas. Y el gran problema que hemos tenido con la reforma del código es el apoyo legal en el caso de los niños y adolescentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el código me creó una nueva categoría de menores, que son los menores adolescentes, que son los que van entre los 13 y los 18 años. La mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años, o sea que a partir de que nace la persona, sabemos que desde la concepción lo representan sus padres, ¿sí?, hasta los 18 años en realidad serían menores de edad. Pero en este nuevo grupo, ese grupo que va a los menores adolescentes de los 13 a los 18 años, el código dice que se presume que estas personas tienen una capacidad suficiente, inclusive allá en el 677 del Código Civil, dice que tendrían una capacidad suficiente para poder estar en juicio, obviamente conjuntamente con sus padres y si no con un abogado de la matrícula. Tenemos que unir un poquito acá el artículo 24, que me habla de quiénes son las personas incapaces, el artículo 26 que me habla de la capacidad de los menores adolescentes, el artículo 677 y el 678 que me habla de la capacidad de esos menores adolescentes para estar en juicio contra terceros, y también hacer una relación con el 639 y el 645 del Código Civil. Cuando me habla ahí en las relaciones de familia, me dice que el menor adolescente, cuanto más capacidad tenga, menor representación va a necesitar de sus padres, ¿sí? O sea, esta capacidad progresiva o esta presunción de madurez suficiente que habla el Código Civil me daría la posibilidad de que esos menores no necesitarían que sus padres estén a su lado o que tengan la representación justamente legal de sus padres. Ahora, el primer inconveniente que al día de hoy, tras 4 años, no nos podemos solucionar es ¿cómo hago yo para determinar que ese menor adolescente tiene esa madurez suficiente o esa capacidad suficiente para estar solo en juicio? ¿Cómo hace el juez para determinar? ¿Necesito la pericia interdisciplinaria
que me habla de las normas de salud mental, necesito la multidisciplinaria que me habla de las normas del fuero de familia. Se determina previamente como si fuera una cuestión previa, un beneficio de litigar sin gasto o una medida de diligencia previa para determinar. Y encima con el agregado que cuando vemos los comentarios a esta norma, nos dicen que esa madurez suficiente la tenemos que tener en cuenta para cada caso determinado. No es que me van a dar una madurez suficiente erga omnes, que yo me voy a considerar que soy maduro para hacer todos los actos de la vida civil. No, la puedo tener a lo mejor la madurez suficiente para iniciar, como digo yo, los adolescentes o los millennials, un juicio de daño y perjuicio porque se les rompió la computadora, porque saben todo lo que tiene la computadora, pero a lo mejor no lo pueden hacer para iniciar un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Por suerte, y aún cuando sigamos adelante con las normas que están vigentes, tal el problema que ha ocasionado este tema o este vocablo de la madurez suficiente y su determinación, que ya el proyecto de reforma que tiene el Código Civil y Comercial, que estaría en la legislatura nacional, justamente me va a erradicar esto de madurez suficiente y me dice hasta los 18 años lo siguen representando los padres, la representación legal. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, cuando el 677 me habla de que el hijo puede ir conjuntamente con sus padres, que los padres pueden ir, ¿no es cierto?, representando a los hijos. Si el hijo es un menor adolescente, por el 645, que me habla de los actos que pueden realizar o no realizar los hijos, ese menor adolescente debería firmar esa demanda, porque debería prestar su consentimiento a que los padres hagan ese juicio por ellos. Estoy hablando de un menor mayor de los 13 años. Menor de los 13 años, la representación legal no estaría discutida, van los padres, firman los padres solitos. Cuando los padres vienen en nombre y representación de su hijo menor de edad y el hijo tiene más de 13 años, ese hijo debería firmar la demanda. Y el problema es cuando los hijos quieren ir solos al juicio. ¿Estamos? Si los hijos quieren ir solos al juicio, el 677 me dice, si tienen madurez suficiente, pueden ir solo con un letrado de la matrícula. A mí, los del letrado de la matrícula y esta representación, que es lo mismo que me pasa en el 26, cuando me hablan de esta capacidad de los niños, niñas, adolescentes, particularmente de los adolescentes de este grupo etario, es pensar, digamos, que es en el abogado del niño. Lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que es lo que se ha querido traspolar en estas normas, es la representación que ejerce ese abogado del niño, que es un abogado de la matrícula, ¿sí?, pero que está especializado en los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y que me gustaría que fuera o un abogado del Estado, un abogado de gratuito, porque mi preocupación en esto es que los niños, de acuerdo a los adolescentes, de acuerdo al 26, están autorizados a firmar aquellos, digamos, actos que el código en su interpretación sistémica le permite. Y de acuerdo al 677 en adelante, los únicos actos que los menores pueden firmar son aquellos actos relacionados con el ejercicio de su profesión o de lo que, digamos, en realidad del oficio que tienen los menores a partir de los 16 años que pueden trabajar, o los contratos de poco contenido económico, como es comprarse un alfajor, una gaseosa, subir un colectivo, etcétera, etcétera. No podría firmar un contrato de locación de servicios con el abogado. Por eso, el 678, fíjense, dice, a ver, puede iniciar el juicio, pero lo primero que tenemos que hacer cuando viene el menor solo con el abogado firmando la demanda, es la necesidad que me denuncien en los nombres de sus padres, porque yo los tengo que traer a los padres al juicio para que los padres me digan si se oponen o no a que ese menor siga adelante solo con el juicio. La única forma que tengo de habilitar en la práctica esa formulación de esa oposición que habla el 678 es que esos padres
¿no es cierto?, vengan o sean citados al juicio a los fines de poder cumplimentar o complementar esa representación que me está aludiendo por esa capacidad suficiente ese menor adolescente. Si los padres prestan su avenimiento, obviamente que el juicio puede seguir adelante. Después veremos que esos padres que no se opusieron, si el menor no pudo firmar ese contrato de locación, yo me hago la pregunta, ¿quién va a pagar las costas o quién va a pagar los honorarios de ese abogado cuando ese abogado no puede ir en contra del condenado en costas y le venga, digamos, esa condena en costa en contra de él? O quién peor va a pagar si pretendieron hacer un pacto de costelitis. ¿Quién va a pagar esas costas o esos honorarios? Ahora, si los padres se opusieron, ahí el que va a tener que resolver si le da autorización para esa representación que está queriendo o esa capacidad procesal que está queriendo invocar por sí mismo ese menor adolescente, va a ser el juez teniendo, por un lado, al menor con su abogado, por otro lado, los padres con su abogado y la formulación de la oposición, el juez, que va a tener que resolver si tiene una madurez suficiente, y el asesor letrado. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo va a resolver el juez si ese, digamos, chico tiene o ese menor adolescente tiene capacidad suficiente? Obviamente que lo va a tener que escuchar. Necesitará una pericia psicológica, necesitará saber cuál es su vida de relación de ese menor, cómo lo determina al juez. Creo que ha sido la gran incógnita que hemos tenido hasta ahora y que una de las cuestiones por las cuales justamente se estaría pretendiendo modificar este artículo 24 cuando habla de que son incapaces, salvo que tengan la madurez suficiente, los menores adolescentes, que quedaría directamente en el inciso B, que serían incapaces los menores que no tengan los 18 años cumplidos. Con lo cual, la representación de los legales de los padres sería como estábamos acostumbrados con el Código de Vélez. Entonces, fíjense, hemos visto la voluntaria, hemos visto lo legal y hemos visto la orgánica. Y para cerrar, la otra representación o el otro inconveniente que sabemos tener en juicio sin abordar el sistema de los poderes, porque hoy por hoy en la voluntaria, solamente esto le voy a decir de la voluntaria, seguimos teniendo los poderes generales y los poderes con facultades especiales, dicen, en vez de poder especial. ¿Qué sí tenemos hoy y qué es importante? La libertad de formas. Tenemos una gran libertad de formas que nos marca el Código Civil. Por lo tanto, que los poderes debían ser realizados sí o sí en escritura pública, eso hoy no existiría la necesidad. Yo digo, a ver, salvo aquellos poderes en los cuales el acto en el cual se esté dando el apoderamiento sea de aquellos actos que necesitan escritura pública, como por ejemplo un poder para comprar un inmueble, en el cual sí o sí voy a necesitar para el poder la escritura pública. Acá se hizo también, digamos, la contraposición entre lo que era la normativa de fondo y la normativa procesal, porque si nosotros nos vamos al 90 del Código Procesal Civil de Córdoba y a la mayoría de los códigos procesales de la República Argentina, cuando habla del apoderamiento, cuando se presenta el abogado con el poder general para estar en juicio, normalmente hablan de la copia matriz o del primer testimonio, con lo cual la copia matriz o primer testimonio me está hablando siempre de escritura pública. ¿Lo podrían hacer por instrumento privado? Sí, porque el código me está diciendo que hay libertad de formas para hacer un poder general. Pero sí, ese abogado que necesitaría ese poder que está hecho en un instrumento privado, como cualquier instrumento privado en un juicio, necesita ser ratificado, con el cual esa persona o esa empresa que le está dando un poder general para juicio a un determinado letrado debería ir a cada uno de los juicios a ratificar ese poder. Yo le veo tanta inconveniencia, digamos, práctica a esta aplicación, que en realidad, si vemos desde la sanción del código hasta ahora, se siguen presentando los poderes
digamos, generales para estar en juicio, general y administración, dentro del cual está para estar en juicio, se están presentando en escritura pública, ¿sí? En Córdoba también teníamos el problema, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Superior, como que no se podía dar un poder general de administración dentro de los cuales estaban las atribuciones para estar en juicio a una persona que no fuera abogada. Esto ha sido modificado por el Tribunal Superior. Si el único poder que se le da general es para estar en juicio, va a necesitar que sea abogado, ¿sí? Como los poderes especiales o un poder apudacta. Pero si es un poder general de administración, esa persona deberá a su vez buscar un abogado para sustituir ese poder, digamos, en un abogado para poder que ese abogado siga ese apoderamiento en juicio. Y para cerrar, el grave problema que tenemos en juicio es cuando alguna de las partes fallece. Yo tengo que, de alguna manera, representar a la sucesión. Y sobre todo cuando la sucesión es la demandada. Esto de que la sucesión no es persona jurídica, estamos todos de acuerdo, pero no tenemos que tener en duda que la que es demandada es la sucesión. Yo siempre digo esto, si no existiría la posibilidad que la sucesión sea la demandada, no tendríamos jamás fuero de atracción, porque para que opere fuero de atracción, la sucesión es la que tiene que ser demandada. Lo que no puedo hacer es seguir el juicio contra una persona que ha fallecido sin traer a sus continuadores al juicio. Y los continuadores de esa persona fallecida son sus herederos. Y acá hay que tomar lo que ya decía el 3410 y el 3412, hoy es, digamos, mucho más aseverativo lo que marca el 2336 del Código Civil siguiente del Código Civil Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que me dice el Código? Señor, si usted es heredero forzoso, continúa la persona del causante, entonces como heredero forzoso va a venir y va a ser un continuador del juicio de ese causante, ¿sí? Y si es un heredero intestato o un heredero testamentario, obviamente que va a necesitar la declaratoria de heredero, porque recién el juez le va a dar o lo va a investir de esa calidad de heredero a partir de la declaratoria de heredero. Fíjense que tal es la representación que tiene, que por eso se ha creado la figura de la administración extrajudicial de la herencia, que obviamente el continuar un juicio es una cuestión de administración de la herencia, porque le dice, señor, usted, cuando hay herederos forzosos, no es necesaria hacer la declaratoria de herederos, salvo que haya bienes registrables. ¿Por qué? Porque voy a necesitar o la liquidación judicial o la liquidación, digamos, o la copia para tracto o la autorización de venta. Entonces, lo que le quiere decir el código es, señor, usted lo que me tiene que hacer es, si tiene declaratoria, me los trae a los herederos que están en la declaratoria, me los cita para que esos herederos continúen el juicio y defiendan a la sucesión, porque la sucesión sigue siendo la demandada. Los herederos no son demandados porque siguen respondiendo con beneficio de inventario. No van a ser condenados en el juicio, porque si son condenados, van a ser condenados en forma personal y después voy a poder trabar cautelares en contra de esos herederos. En realidad, los traigo como continuadores de esa persona, de ese causante, ¿sí? Entonces, y si no conozco y no hay declaratoria, obviamente que voy a citar por edictos y voy a continuar el juicio, si es un ordinario con el asesor letrado y si es cualquier otro juicio, un ejecutivo o demás, continuará en el juicio. Yo lo que no puedo hacer es seguir un juicio contra una persona que ha fallecido. Si, digamos, lo que tengo que hacer es citar a sus continuadores. Si hay declaratoria y hay administrador judicial de la herencia, ese administrador judicial de la herencia, hoy por el 2529, es el representante de la sucesión y lo debo llamar a todos los juicios que sean de la sucesión, ¿sí? Porque hoy es clarito que el administrador es el que la representa a la sucesión. Lo mismo me pasaría en un testamentario cuando hay albacea y no hay herederos. Entonces, lo que tenemos que ver son estas nuevas normas que me dan la posibilidad de realizar estos actos cuando la sucesión ha sido demandada y trata de facilitar la continuación de esos juicios sin la necesidad muchas veces
de esa declaratoria de herederos. Fíjense que el administrador extrajudicial me dice que puede ser administrador o uno de los socios o uno de los herederos, digamos, o se le ha dado todos los herederos poder a uno de los herederos o un poder a tercero. O puede venir un heredero, digamos, siempre y cuando tenga la anuencia de todos los demás, ¿no es cierto?, que no haya oposición de todos los demás, a realizar los actos que sean de esa administración. Obviamente que son los actos del giro normal de la administración, no puede hacer actos extraordinarios, no puede vender los bienes, pero sí puede hacer actos de administración. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es la necesidad de esto? Porque yo digo, cuando un acreedor que es del causante, estoy hablando de que voy contra la sucesión, al causante no le conviene que haya declaratoria de heredero, porque le conviene que esa sucesión siga indivisa para poder cobrar únicamente contra esa sucesión. En el momento que la sucesión se divide y pasan las hijuelas a nombre de cada uno de los herederos, ese acreedor del causante, en vez de tener un deudor que es la sucesión indivisa, pasa a tener 3, 4, 5, de acuerdo a lo que sea la cantidad de herederos. Acostumbrémonos a hacer siempre una interpretación sistémica de las normas. Las normas no corren aisladas. El Código Civil tiene muchas normas procesales que nos han modificado muchas normas del Código de Procedimiento y para el cual un tema como es la representación debemos tener tanto en cuenta las normas generales como las normas procesales. Bueno, con esto era una pequeña charlita para que conversemos en esto. Lo dejo abierto un ratito por si quieren hacer alguna pregunta. Si